Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial del curso de Java de Código Facilito. Mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a aprender cómo escribir en un archivo de texto, cómo crear un archivo de texto y escribir en ese archivo de texto utilizando Java. Y bien, bueno, pues si vieron el último tutorial, si recuerdan, pues lo que hicimos fue utilizar un archivo de texto ya existente y únicamente leímos información contenida en ese archivo de texto. En esta ocasión haremos lo contrario, crearemos un archivo y escribiremos información en ese archivo. Para hacer eso, pues he creado un método que se llama escribir. Como pueden ver, aquí tengo una clase que se llama textos, tengo un objeto t y luego utilizo t.escribir y pongo el nombre de un archivo y pues ese es el archivo que vamos a crear. Como pueden ver, pues ese es el método, ese es el método de escribir, aquí lo he creado, aquí pueden verlo. Y aquí incorporamos en esta parte el código necesario para poder escribir en un archivo de texto. Básicamente se utiliza este parámetro que es el nombre del archivo para crear un archivo y posteriormente escribir un mensaje en él. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a explicar este código y luego lo vamos a correr para ver cómo funciona. Bien, entonces pues lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo. Vamos a utilizar la clase file contenida en la librería java.io que pueden ver aquí arriba, que de hecho es necesaria para este proyecto. Le vamos a crear un archivo file que se llama f y posteriormente vamos a decir que este archivo file va a ser igual a un nuevo archivo cuyo nombre pues va a ser el nombre que nosotros coloquemos en el parámetro, que es este de aquí, que realmente es va a ser, se va a transferir ahí este que es escrito.txt. Entonces podemos decir que el nuevo archivo se va a llamar escrito.txt. Entonces se va a crear ese archivo y posteriormente se va a hacer una escritura en ese archivo. Lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar unas tres clases que son estas que ven aquí. La clase FileWriter, la BufferWriter y la PrintWriter, que básicamente lo que hacen son, pues son objetos que se utilizan para crear, pues ahora sí, para poder escribir código, no, perdón, para poder escribir líneas de texto en ese archivo que nosotros queremos manipular. Podemos primeramente, pues crear lo que es un FileWriter. Yo estoy creando aquí uno que se llama W, es el nombre del objeto que de tipo FileWriter, y lo creo de la siguiente modo: FileWriter W igual new FileWriter, abrimos paréntesis y eso nos pide un parámetro, como ven ahí es una F, es un parámetro de tipo archivo, que es este el mismo archivo que ven aquí arriba. De manera que esa F hace referencia al archivo en el cual queremos escribir. FileWriter es un objeto que escribe en archivos. Bien, bueno, ya que tenemos eso creado, vamos a crear lo que es un BufferWriter. Un BufferWriter es un objeto de que, pues básicamente es un espacio en memoria que contiene la información que vamos a escribir. Y lo creamos del siguiente modo: BufferWriter BW es el nombre que le he asignado a este objeto, pero pueden poner el que ustedes quieran. Y luego ponemos igual new BufferWriter, abrimos nuevamente paréntesis y colocamos en ese parámetro una W. Ese W hace referencia al objeto de tipo FileWriter que ven aquí arriba, que pues debe ser incluir un objeto de tipo FileWriter en ese buffer para poder escribir en un archivo de texto. Es la forma correcta de irlo utilizando. Y bien, ya que tenemos el objeto que escribe en el archivo y un buffer que lo contiene, vamos a irnos a la última clase, que es el PrintWriter, que esta básicamente podemos decir que es la clase que escribe ya directamente, pues traduce la línea de texto que vamos a escribir al, al archivo, y se crea de la siguiente forma: PrintWriter espacio wr igual new PrintWriter, abrimos paréntesis y colocamos una bw que hace referencia al buffer anterior. Ya con esta estructura de estas tres clases, pues es lo que nos va a permitir a nosotros crear, pues ahora sí, un archivo de texto y poder escribir en él. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para escribir? Podemos utilizar dos métodos. El primer método es append, que lo pueden ver aquí, y se utiliza mediante el PrintWriter, que es el WR. El objeto PrintWriter, si nosotros colocamos WR y colocamos un punto,
Nos dará una serie de opciones. La primera es append y otro es el método write, que son métodos que se pueden ser utilizados para poder escribir. Vamos a colocar aquí, esto es una línea de texto, y luego utilizamos el método append para concatenar. Finalmente, se tienen que escribir estas dos líneas que involucran que el objeto de tipo printWriter y el objeto de tipo bufferWriter deben cerrarse. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a cerrar el flujo de datos que pues fluye a través de esos objetos, y por consiguiente se podrá guardar el contenido del archivo. Si nosotros no escribimos eso y lo dejamos así, nuestro archivo no tendrá nada escrito. Se creará el archivo, pero no se podrá escribir ningún texto en él. Al cerrarlo con esas dos líneas, se va a guardar la información y podemos posteriormente ver el contenido en el archivo. Vamos a correr este programa dándole en play, ok. Y bien, como en Java pues se crea aquí el archivo en la carpeta origen del proyecto, nos vamos aquí a textos, que es mi carpeta origen, y le voy a dar clic derecho y luego le doy refresh aquí en el Eclipse, y aquí pueden ver mi archivo. Le voy a dar clic y me aparece este mensaje. Esto es una línea de texto y esto es una concatenación, lo que quiere decir que pues se ha utilizado el método write y el método append correctamente. Podemos eliminar el método write. Corremos el programa, vamos aquí al archivo, actualizamos, y como pueden ver solamente aparece la segunda parte, que es la concatenación. Si nosotros utilizáramos únicamente el método write y elimináramos el método append, pues también obtendríamos un resultado muy similar. Eso es una línea de texto. Y bien, pues si queremos ahora sí que involucrar saltos de línea, utilizamos pues el método de diagonal invertida n. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: colocamos una diagonal invertida, ok, aquí está, y una n, y le damos play. Nos vamos a ver el archivo y vemos que aquí nos aparece pues ahora sí que dos líneas de texto. Bien, ok, la diagonal n significa salto de línea, es como si le diéramos enter. Si lo pegamos aquí, esta línea, vamos a pegarle aquí y vamos a decir: esta es una segunda línea de texto, para que se vea un poco mejor. Yo que aquí lo tienen, dos líneas de texto. Y bien, seguramente se están preguntando por qué no está acumulándose los escritos en nuestro archivo. Y la verdad que lo que se debe hacer, si ustedes quieren utilizar este texto y volver a escribir, o sea, escribir contenido adicional que se encuentra, por ejemplo, aquí abajo, e irlo añadiendo así continuamente, lo que tienen que hacer es primeramente leer ese archivo. Como vimos en el tutorial pasado, nosotros leímos ese archivo, guardamos la información en una variable, y lo que hacemos es que pues a esa variable le sumamos lo que queremos escribir y luego posteriormente lo escribimos. Pues eso sería lo más correcto. Sería primero leer el archivo utilizando un método de lectura, guardar, en vez de imprimirlo, pues guardarlo en una variable, y luego utilizar esa variable para volver a escribir todo completamente y irle añadiendo más valores a ese archivo. Eso sería lo que tendríamos que hacer si queremos nosotros leer. Pero para ir comenzando, pues esto es algo que se puede hacer, es algo muy sencillo. Realmente no es un programa complicado y pues realmente son muy pocas líneas de código. El método realmente son estas líneas que están aquí, que no es mucho, y que pues ustedes pueden comenzar a practicar con este tipo de programa para la escritura de texto. Bien, bueno, eso ha sido todo por este tutorial. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.